Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida una vez más a este video de Trazando la Verdad. El día de hoy tenemos un tema muy importante que en la actualidad ha estado sonando mucho y esperamos que este tema sea de bendición a tu vida, que traiga respuestas también a las dudas que tienes. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Luis? Sí, hoy vamos a hablar de el diseño original. Así es, así que no te pierdas este video, te invito a que lo veas de inicio a fin. Muy bien, Alex, ¿quieres contarnos qué es esto del diseño original? Así es. Sabemos, bueno, hemos hablado también en otros videos de cómo Dios creó al hombre, ¿no? Y sabemos que Dios es el creador tanto de nosotros como del universo. El Génesis nos habla acerca de esta creación, acerca de la creación del universo y la creación del hombre. El diseño de Dios o el diseño original se le conoce a tal cual como Dios nos creó, nos diseñó. Voy a leer Génesis 1:27 que dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, aquí nos menciona que Dios creó primero que nada al hombre a su imagen. Esto significa que Dios puso su imagen en el hombre, lo hizo recto, lo hizo perfecto. También hemos hablado de esto en otros videos. Y también no solamente hizo esto, sino que también dice que Dios hizo al hombre y a la mujer, es decir, creó dos géneros, ¿no? Masculino y femenino, un hombre y una mujer. Todo esto, toda la creación de Dios y nuestro diseño, el diseño de Dios, revelan a un Dios pues creador, revelan a un Dios maravilloso, glorioso, porque Dios manifestó su gloria a través de su creación, nos hizo perfectos, nos hizo rectos, inclusive le dio la tarea al hombre, a Adán y Eva, de enseñorear la creación, de enseñorear todo lo que Dios había creado, se los dejó a su cargo. Y bueno, nosotros sabemos que después pasaron cosas, ¿no? Que entró el pecado en la vida del hombre, pero me gustaría iniciar hablando de que el diseño original es varón y hembra a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Dios crea el matrimonio y de hecho es muy curioso cómo la Biblia representa o inicia con un matrimonio en Génesis y cuando vamos a Apocalipsis finaliza con las bodas del Cordero, ¿no? Podemos decir que Dios decidió ponerlo de esta manera, ¿no? El inicio del matrimonio, cuando Dios creó el matrimonio a través de Adán y Eva, y al final, ¿no? Cuando vemos a la iglesia que se presenta delante del Cordero de Dios, ¿no? De Jesucristo, vemos la unión entre la iglesia y Cristo. Y bueno, esto nada más como dato lo encontramos en Génesis 2:24, encontramos la creación del matrimonio de Adán y Eva. Dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Habla de la unión de dos personas que serán una sola carne. Esto lo encontramos en Génesis 2:24. Después en Apocalipsis 19, del 6 al 9, que no lo voy a leer, perdón. Ahí nos habla acerca de las bodas del Cordero, ¿no? Al final dice: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Este evento final donde la iglesia y Cristo serán unidas, ¿no? Para siempre. Y recordamos que la iglesia y Cristo representan ese matrimonio. Como lo mencioné hace un momento, el pecado entra en la vida del hombre, entra en la vida de Adán y de Eva. Y hemos visto también esto, tenemos un video que habla del pecado, tenemos un video que habla acerca de cómo fue distorsionado nuestro corazón, cómo fue distorsionada la imagen de Dios, porque esto causó en el hombre que esa imagen perfecta que Dios puso en el hombre se distorsionara. A causa de esto han surgido pues muchas ideologías durante toda la historia.
Una de ellas es la ideología de género, ¿no? Son algunos pensamientos que han surgido actualmente y que, bueno, ellos tienen ciertas posturas, hablan acerca de qué creen ellos, ¿no? De esta ideología de género. Y bueno, Luis, ¿qué nos puedes decir esto, no? Sabemos que es una distorsión del hombre, pero ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, bueno, como le decía el diseño original, esto prácticamente fue lo que Dios creó, lo puso desde el principio, lo relata desde el Génesis, y no es algo que nosotros vamos a construir a partir de nuestra cultura, que es lo que está proponiendo la actual ideología de género, porque podemos entender que no es la primera vez que surge, de hecho tiene desde hace muchos tiempos podemos ver registros bíblicos también que hacían esas prácticas, y bueno, prácticamente nos vamos no a como decir, a atacar, pero sí nos vamos a centrar en la idea de uniones entre hombre-hombre, mujer-mujer, y entre también ya sonadas personas, cosas o animales, ¿no? Eso ya está aún más depravado, por así decirlo. Entonces vemos que todo esto es contrario a este diseño original que había dispuesto Dios desde el principio. No puedo recalcar más que, como lo leíste, desde Génesis 1, 27, 28, en Génesis 2, 24, y también lo cita Mateo en Mateo 19, 4, 6, varón y hembra los creó, ¿no? Y hay algo muy interesante que está en Génesis 1, 27, 28, el mandato fue, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométala, ¿no? Esto habla, bueno, aquí ya, primero el matrimonio y después la formación de la familia, ¿no? Desde un punto social, la familia es el organismo o la unidad donde se construye una sociedad, no una cultura. Si no existe una familia, si no existe la figura de la familia, la sociedad que se pretende construir no tiene un cimiento real. Son simples individuos diferentes, esparcidos, y no hay como tal. Por eso hemos existido, pues todas las sociedades, todas las culturas, siempre hubo un orden, siempre hubo, en todas vamos a encontrar la familia, porque eso no es un invento del hombre, ¿no? Es un invento, bueno, no es un invento, es el diseño de Dios, que así lo dispuso y así va a funcionar, y pues tenemos confianza de que nunca va a destruirse porque Dios mismo lo creó. Pero lo que sí está pasando es que hoy día pues estamos escuchando muchas de esas cosas y está llegando a la iglesia tratando de infiltrarse como una enseñanza descubierta que había sido oculta por un sistema de pensamientos, por así llamarlos, que los denominan patriarcales, ¿no? Pero pues entendemos que no es el punto, no es eso lo que refleja la Biblia. Y si en algún momento en la historia la iglesia ha tenido estos comportamientos hacia la mujer, denigrándola, realmente la Biblia no denigra a la mujer. De hecho, la pone al mismo nivel que el hombre, con diferentes funciones, con diferentes papeles, pero siendo la misma posición que el hombre, ¿no? Ante Dios. Y eso es lo que debemos entender. Bien lo dices, Dios creó o Dios nos diseñó de tal manera para que cumpliéramos ciertos roles, ¿no? Para que cumpliéramos ciertas funciones, y eso tampoco nos hace más o menos. Simplemente estamos diseñados los hombres para cumplir cierto rol, ciertas responsabilidades, ciertas funciones, y la mujer está diseñada para cumplir ciertos roles, ciertas responsabilidades y ciertas funciones. Y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca también de estos movimientos? Sé que bueno, ellos tienen posturas, ¿no? Defienden sus posturas, defienden sus creencias, defienden su ideología. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto que ellos piensan? Sí, bueno, según cada individuo pues puede defender ciertas cosas, pero vamos a centrarnos específicamente en lo que llamamos cristianismo de género, que incluye hombre-hombre, mujer-mujer y lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden ellos decir? Es que
la Biblia no enseña que Dios esté en contra de esas prácticas. Ellos intentan argumentar o intentan justificar con que algunos pasajes están mal escritos, que fueron mal traducidos o que en sus significados, bueno, están mal interpretados, ¿no? Vemos que, bueno, hay varias premisas, varias cosas que utilizan, y la principal es, podemos resumirlo o identificarlo de estas dos maneras, es que el ser homosexual o lesbiana es una condición natural con la que se nace. Y la segunda es que los actos, las relaciones interpersonales, todas están justificadas bajo lo que denominan la ley, bueno, entre paréntesis, porque exaltan la ley del amor. Esto viene a causa de cuando se le pregunta a Jesús, ¿no?, ¿qué dice la ley?, ¿no? Y él dice que los mandamientos son resumidos en dos grandes mandamientos. Dicen que mientras ames, que estás cumpliendo la ley y por lo tanto estás dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Si nosotros nos ponemos a estudiar un profundo, un análisis sobre estas dos cosas, pues vamos a entender lo que... es más, aquí ya lo respondimos, ¿no? La primera es que la condición del hombre no natural no es así. Dios creó hombre y mujer. Después de la caída viene una degeneración de la imagen de Dios, y por lo tanto posiblemente alguien tenga inclinaciones, gustos, deseos, pero no son de procedencia de Dios, ¿vale? Y como cualquier otra tentación, debe de ser vencida, ¿no? Y en la segunda cosa, pues entendemos que sí es cierto lo que dice Jesús, lo que dice acerca del amor. Sin embargo, aquí hacen una mala interpretación, tomando solo un versículo y haciendo todo su sistema teológico sobre ese versículo, lo cual está incorrecto, en principio porque no puedes hacerlo desde un solo versículo, y segundo porque tienes toda una Biblia que no es un solo versículo, donde pues vamos a encontrar otras cosas más como la santidad, la justicia, la verdad, ¿no? Donde no van a ser compatibles estas situaciones. Por ejemplo, en el orden del matrimonio, Dios ya lo expuso, ¿no? Y si vemos en las citas, o bueno, en los escritos en el Nuevo Testamento, habla de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para formar una sola carne, o ser una sola carne. Eso lo encontramos en Efesios 5, en el capítulo vamos a encontrar varios versículos, de hecho todo habla acerca del matrimonio, la unión hombre-mujer, y vemos que está hablando de esta relación, ¿no? Diferentes roles, pero finalmente una relación, y está hablando de un orden que se vive dentro de los creyentes de la Iglesia de Dios. Sin embargo, varias de esas cosas no se pueden cumplir en una relación donde los dos son del mismo sexo, ¿no? No se puede. Ok, entonces, bueno, lo que estamos tratando de decir es que dentro de la iglesia se han introducido, ¿no?, estas ideologías, estas enseñanzas, con la cual, bueno, a través de una mala interpretación de la Biblia, se ha llegado a concluir que esto es bueno, ¿no?, que la homosexualidad dentro de la iglesia o la homosexualidad es buena, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos, o tal vez tú conozcas algún lugar o alguna iglesia, ¿no?, llamada evangélica, donde tal vez esté liderada por homosexuales. Se han oído casos también de personas que han terminado sus estudios teológicos no siendo homosexuales o transgénero. Y inclusive se escucha que en España se está redactando una Biblia que es especial para los homosexuales, para el movimiento LGTB, donde las personas que rodean todas estas enseñanzas han hablado inclusive del que el mismo Jesús fue alguien homosexual, ¿no? Y que por eso fue rechazado y por eso fue llevado a la cruz. Todas estas enseñanzas, bueno, hablan primero que nada de una mala interpretación de la Biblia, y
nos dan la razón al mencionar que el hombre fue distorsionado en su corazón y en su entendimiento, ¿no? Y eso nos ha llevado a caer en esto, porque la Biblia es clara. Una de las premisas que tú mencionaste hace rato es que, bueno, se dice que la homosexualidad ya viene, ¿no? O sea, desde el momento en el que nace, ya nace siendo homosexual. Pero bueno, nosotros sabemos que Dios ha creado al hombre y ha creado a la mujer. Hay un libro que de hecho aquí tengo, que nos habla de muchos ejemplos y casos médicos acerca de esto, ¿no? Este es el libro, se llama Revolución Sexual, es del pastor Miguel Núñez. Él no solamente es pastor, también ha escrito muchos libros de teología, pero en especial este libro lo escribe con fundamento bíblico y con fundamento científico, porque el pastor Miguel Núñez es un doctor reconocido, y él ha hecho un análisis médico y un análisis teológico de la revolución sexual, de todo lo que tiene que ver con el rol del hombre, el rol de la mujer, la homosexualidad, la ideología de género, ¿no? Y bueno, hablando acerca de este argumento de que el hombre nace siendo ya homosexual, o los homosexuales nacen siendo o teniendo esos sentimientos, teniendo esa atracción, el doctor Miguel Núñez habla y bueno, menciona algunos ejemplos, ¿no? Que el homosexual estos sentimientos se van dando en la niñez, y menciona que es una responsabilidad de los padres. Quiero leer algunos ejemplos muy rápido, pero si tú tienes la oportunidad de buscar este libro, puedes comprarlo en Amazon o en alguna librería cristiana. Algunos de sus ejemplos dice, bueno, que un padre es emocionalmente distante a sus hijos. Un padre que es emocionalmente distante a sus hijos podría provocar que ellos se refugien en su madre para encontrar seguridad, sobre todo cuando ese padre es abusivo en lo físico o en lo emocional, ¿no? Todo esto genera que haya un rechazo hacia el hombre. Después dice, la niña por otro lado podría crecer pensando que los hombres no son confiables, porque si el varón que más debería amarla, que es su padre, exhibe ese comportamiento, ¿qué puede esperar esa niña del resto de los hombres? Igual, ¿no? A causa de la falta del amor de su padre, bueno, la niña empieza a rechazar a su padre, empieza a rechazar al hombre. En otras ocasiones, una madre que no respeta a su esposo podría influenciar de manera negativa a su hija y provocar que ella rechace a los hombres. La madre puede comunicar con sus palabras o con sus acciones un mensaje como: tú no necesitas un hombre, o ¿para qué sirven los hombres? Es posible que esa niña rechace el sexo opuesto, ¿no? Por lo mismo que la madre todo el tiempo pues está ahí metiendo esas ideas en la cabeza de los pequeños. A lo que quiero llegar es que el pastor y el doctor Miguel Núñez habla que esto se genera durante la niñez. Sí, es un tema que tiene que ver con la ciencia, pero también da una respuesta bíblica a esto, ¿no? Y menciona algunos textos, algunas enseñanzas bíblicas, como lo es en Deuteronomio 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta es una instrucción de Moisés. Cuando nosotros dejamos de obedecer lo que la palabra de Dios dice, hay consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias, cuando un padre deja de educar a su hijo conforme a la Biblia, puede llegar a ser que tu hijo tenga esas tendencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que la homosexualidad se va generando en la crianza de los niños, o por cosas que involucran al niño, ¿no? Proverbios 22:6 dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él, ¿no? Otra instrucción más de educar a los niños. Muchas veces hemos creído que los niños son educados en la escuela bíblica o en la iglesia los días domingos, ¿no? Pero no es así. Esta instrucción es hacia los padres. Los padres tienen que educar a sus hijos. Si yo llevo a mi hijo o permito que solamente sea educado por la escuela pública, bueno, ahí le van a enseñar que Dios creó a hombre y mujer. Bueno, ni siquiera que Dios los creó, ¿no? Sino simplemente
algunas otras ideologías de la creación o de cómo nació el hombre, pero le van a enseñar que está bien ser homosexual, está bien ser lesbiana, está bien ser transgénero, está bien que te guste esto, que te guste aquello. Es lo que le van a enseñar a nuestros hijos. Bueno, nosotros no tenemos hijos, pero para nosotros es esta instrucción, ¿no? Y no debemos omitirla, porque a causa del pecado, a causa de la desobediencia, nace todo esto, ¿no? Entonces, aquí en este libro viene como más fundamento científico y fundamento teológico acerca de esto, ¿no? Entonces nada más quería agregar esa parte, ¿no? De que basados en lo que la Biblia dice, el niño crecerá conforme las enseñanzas que ha recibido de su padre, de sus padres. Bueno, como les mencionaba, las premisas que se utilizan son prácticamente ideas que ya tienen dadas por alto, como ya vimos la primera, que el ser homosexual o tener una atracción por personas del mismo sexo es algo natural, que se nace con ello. Bueno, científicamente no se ha demostrado que exista biológicamente razones para pensar que así es. Entonces, por lo tanto, lo único que nos queda es que es una construcción social a partir del comportamiento, seguramente, de su núcleo familiar, porque es donde el niño se va a desenvolver en primer lugar. Eso ellos lo dan por sentado, porque muchas veces al pensar o al hablar con ellos, pues ellos dicen es que siempre lo he tenido, pero ciertamente no. Tal vez nunca se dieron cuenta que estaban siendo llevados por esas conductas, porque precisamente lo que comenta Alex, los padres no estuvieron pendientes de ellos. Por lo tanto, o muchas veces veían al niño o niña tener una conducta que representaba algo en contra de su género, por así decirlo, y en lugar de decirle, sabes qué hijo, sabes qué hija, eso no debes hacerlo porque no te corresponde, simplemente salían con, mira qué divertido, y aparentemente no tiene nada de malo. Sin embargo, en la mente del chico o la chica, pues eso está bien, al punto de que cuando está grande es que jamás fue mal visto, siempre estuvo bien, y ahora yo soy esto, ¿no? Y eso es lo que provoca. Con la segunda premisa, que habla acerca de esta ley superior que es el amor, se justifican todos estos actos. Sin embargo, hay un gran error en esto, dejando solamente al amor como la única cosa, y todas las demás cosas que Dios ha dicho inexistentes prácticamente, ¿no? Encontramos la tabla de los mandamientos, con más mandamientos que solo el amor. La ley, cuando la resume Jesús, la primera cosa que dice es: amarás al Señor con todo su corazón, mente y cuerpo, con todo tu ser, y no es amarás al prójimo, ¿no? Entonces están haciendo están tomando solamente lo que les conviene para usarlo. Pero hay algo más que quisiera enmarcar. Nosotros no conocemos el verdadero amor, porque nosotros ya somos distorsionados, ¿no? La verdadera imagen del amor es Dios mismo, así lo declara la Biblia, ¿no? Dios es amor. Entonces, humanamente nosotros jamás vamos a poder entender y comprender completamente lo que significa el amor o el amar. De hecho, Dios hace estas similitudes precisamente junto con el matrimonio. Encontramos varios pasajes de la Biblia donde Dios habla de que Él es como el marido que ama a su esposa, como el buen marido que ama a su esposa. Y varias veces a nosotros nos pone, al pueblo, a la iglesia, como una esposa que se ha equivocado, que ha cometido maldad. Y que de hecho hay un libro que está prácticamente dedicado a todo esto, y que Él, a pesar de nuestra maldad, sigue levantándonos y limpiándonos. Y esto es lo que habla Él acerca del amor. No está hablando que está justificando todos los actos, sino que Él está amando a la persona. Esta clase de amor no lo vamos a entender nosotros. Es muy difícil entenderlo, y te lo expongo con tus relaciones con tus padres, con tus familias. Es muy difícil porque convivir con ellos, aparentemente los amas y los quieres, pero hay momentos en los que no quieres estar con ellos porque estás harto tal vez de algo. Dios jamás ha dicho: no te quiero ver, lárgate de aquí, ¿no?
Es muy difícil entender, para nosotros comprender el amor de Dios. Por lo tanto, justificarnos con que amamos a nuestra manera no es válido delante de Dios. Eso es el primer punto. Y como segundo punto, el amor no lo es todo. De hecho, encontramos varias veces donde Dios es, aparte de ser nombrado como el amor, también es nombrado como la verdad, como la justicia, como santo. Estos son atributos que ya lo hemos hablado. Y justamente este atributo santidad es más exaltado aún que el amor. En la Biblia es más mencionado. Y por lo tanto, si vamos a hablar de qué es más importante, no estoy diciendo que lo sea, pero es más exaltado el ser santo, que significa también nosotros debemos ser santos como Él. Aún más sería más importante cumplir con la santidad que con el amor. No estoy diciendo que se deba dejar a un lado, sino que si vamos a esos límites de ver qué es más importante, la santidad de Dios podemos ponerla en primer lugar sobre el amor. Así otras cosas, y no podemos dejarlas a un lado, solamente tomar. A partir de estas dos ideas, como digo, preformadas, se ponen a hacer teología, a tomar esos versículos que han sido útiles para decir que no están bien esas. Los encontramos en Génesis 19, todo el capítulo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y también encontramos en Levítico, cuando la ley habla específicamente de no tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Y hay otro pasaje que ahorita no recuerdo. Y después en el Nuevo Testamento, cuando también el apóstol Pablo habla acerca de que no debes de tener estos comportamientos en 1 Corintios, si no mal me equivoco. Y estas personas pues van con esas ideas preconcebidas y hablan acerca de que estas traducciones están mal, que no están hablando del homosexualismo, justificándose de que habla de ahí, eso solo lo quiero mencionar, de que habla de personas heterosexuales teniendo actos homosexuales con otros por X y Y razón, que esos actos son los que condena a Dios, más no los actos de amor entre hombre, mujer. ¿Por qué? Porque el amor lo justifica, que está bien. Y eso es una terrible traducción, una terrible exégesis de la palabra. Es terrible lo que están haciendo con eso. Y bueno, eso solamente es como el comienzo, porque hay que estudiar más lo que ellos dicen para saber y entender qué es lo que están haciendo mal, ¿vale? Voy a tratar de dejar unos enlaces ahí donde se abarca un poco más este tema. Y como mi último comentario, quiero recalcar que no estamos tomando estas conductas sexuales como una abominación. Es un pecado como cualquier otro, No estamos odiando a las personas que lo practican o que se sienten identificadas. Somos iguales ante Dios, con pecados. Ellos tienen unos, tú tienes unos, nosotros tenemos otros. Tenemos diferentes luchas y solamente debemos amar a los demás y mostrarles la verdad de Dios. Y eso es lo que pretendemos, mostrarles la verdad. Por eso decimos llamarlo el diseño original, porque pues es la verdad de Dios. Uh-huh. Es el diseño que Él dispuso para su creación, no otro, no una copia china. Exactamente, y como lo mencionas, ¿no? Esta premisa que habla de que es más importante el amor, ¿no? Y entonces dejas omites esa parte de la homosexualidad, ¿no? Lo tomas como bien por usar como pretexto el amor. Así como Dios es amor, nosotros debemos de imitar ese amor, pero debemos imitar su santidad y debemos de imitar su justicia, ¿no? Y la Biblia nos habla, como bien lo mencionaste, acerca de la homosexualidad y nos dice que no lo hagamos, ¿no? Lo mencionaste en el Antiguo Testamento, en Levítico, dice, no te acostarás con varón, como los que se acuestan con mujer es una abominación, ¿no? Dice Levítico 18:22 y 20:13 dice, si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Y bueno, esto es la ley, nosotros ya no vivimos bajo la ley, por lo tanto no es de que
de que sea un castigo actualmente, o sea, que tengan que morir los homosexuales. Pero lo que nos enseña esto es que Dios aborrece el pecado y que Dios aborrece a quienes practican el pecado, ¿no? Y esto es pecado a la luz de Dios, a los ojos de Dios esto es pecado. Bueno, ¿por qué es pecado? Porque ofende, rechaza el diseño de Dios, lo que creó Dios lo rechaza y lo ofende. Y bueno, pone otra cosa. Pone lo que al hombre le gusta, lo que al hombre le agrada y rechaza a Dios. Por eso es pecado, porque va en contra del diseño que Dios creó. Ahora, es bueno hablar que la homosexualidad es pecado, pero así como también, aquí tengo algunos ejemplos que son pecados contra el cuerpo, la homosexualidad es un pecado contra el cuerpo, también la fornicación, la promiscuidad y la pornografía son pecados, ¿no? Y bueno, si hablamos de pecados podemos hablar de muchísimos pecados, porque todo lo que ofende a Dios, todo lo que va en contra de Dios, todo lo que va en contra de su ley moral, en contra de la moral de Dios, es pecado. Se nos ha también mencionado a los cristianos como que odiamos a los homosexuales, como que juzgamos a los homosexuales. Y déjame decirte, si alguien que es homosexual está viendo este video, déjame decirte que nosotros no te ofendemos ni te juzgamos. Quien te ofende y quien te juzga es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos juzga, la palabra de Dios nos ofende. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Tanto Luis como yo somos pecadores. Y la Biblia dice que moralmente estábamos muertos a causa de la corrupción de nuestros corazones. La Biblia dice que moralmente somos perversos. Eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Y no solamente los homosexuales, sino nosotros también. La Biblia habla que somos de lo peor, ¿no? Nuestro pecado nos ha separado de Dios. Moralmente estábamos muertos, somos corruptos moralmente. Eso es lo que dice la Biblia. Hablamos de esto porque sabemos que es un tema del que no se habla mucho, sabemos que es un tema del cual a veces no sabemos qué decir, qué opinar, qué dice la Biblia. Por eso estamos hablando de esto. No hablamos con el afán de ofender a nadie, ni con el afán de juzgar a nadie, sino de predicar la palabra de Dios. Y bueno, la palabra de Dios es la que nos ofende, la que redarguye nuestros corazones, la que nos dice, bueno, estás pecando, arrepiéntete, ¿no? Y quiero terminar con 3 puntos. El primero, Jesús murió por heterosexuales y homosexuales. Es decir, nosotros, Luis y yo, Jesús murió por nosotros, pero también murió por aquellos que fueron o que son homosexuales, ¿no? Todo pecado, independientemente de su naturaleza, requiere arrepentimiento, no solo la homosexualidad. Sí, la homosexualidad requiere de arrepentimiento, pero mi pecado requiere de arrepentimiento. Todos los días peco, todos los días necesito ir ante Dios y arrepentirme de mi pecado. Y número 3, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar, ¿no? Jesús murió por todos nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar o que Él no haya pagado por nosotros. Y antes de despedir el video, tal vez este tema, después podamos hablar acerca de las personas que ofrecen ayuda, los cristianos que ofrecen ayuda a homosexuales para salir de la homosexualidad, ¿no? Se ha atacado mucho a esas personas, se ha perseguido mucho a esas personas, hay demandas en contra de esas personas, los han callado, los han perseguido por esta causa, ¿no? De ofrecer su ayuda a un homosexual para salir de su homosexualidad. Solamente mencionar lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Este es un mensaje de Pablo a los corintios y les dice lo que ellos eran: idólatras, injustos, inmorales, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros y una infinidad de cosas. Dice, de esto
esto eran antes. ¿Qué significa esto? Que dentro de la iglesia de Corinto hubo hombres que fueron transformados por la palabra de Dios, de su corazón pecaminoso, de ser avaros, de ser homosexuales, afeminados, de todo esto, ¿no? Si esto es un pecado, Dios puede restaurarlo. Entonces Dios puede convertir, ¿no? La palabra de Dios nos convierte de un amador del pecado a un amador de Dios, de alguien que rechazaba a Dios y alguien que ama a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, por lo tanto, nos duele el pecar. Y si la homosexualidad es un pecado, nos duele ser homosexuales, ¿no? Entonces, mencionar que Dios puede transformar la vida de todos, ¿no? No solamente de los homosexuales, no solamente de los ladrones, de los borrachos, sino de todos en general. Así que, pues que esta palabra sea también de aliento y que también que a través de este video pues tengas herramientas, ¿no? Para poder responder a lo que la sociedad nos está diciendo. Y bueno, esto es todo por este video. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Si estás en desacuerdo con algo, puedes escribirlo en los comentarios también. Si quieres agregar algo más, si tienes preguntas, puedes dejarlas ahí en los comentarios. A veces nos tardamos en contestarlos porque hay muchos comentarios. No es cierto, casi nadie comenta. Pero si tienes dudas o algo ahí, déjanos un comentario. Sí, o también puedes saludarnos a través de ahí. Nos anima mucho también ver los comentarios de los demás. Que Dios te bendiga y nos vemos el siguiente jueves a las 7 de la tarde. Chao.